Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Hoy te llevaré a través de un viaje increíble que comenzó en las humildes montañas de Potosí, Bolivia. Una historia que mezcla dolor, resiliencia y un final inesperado que no podrás olvidar. Prepárate para sentir cada emoción, como si estuvieras ahí. ¿Hasta dónde llegarías por cumplir un sueño? ¿Qué estarías dispuesto a perder para volver a levantarte? Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame cada semana en este oscuro recorrido por los rincones más turbios del alma humana. En las montañas de Potosí, Bolivia, nació Adrián Ríos, un niño de mirada brillante y pies tan ligeros como el viento. Su infancia transcurrió entre colinas secas y caminos polvorientos, en un hogar humilde donde el agua era un lujo y la electricidad fallaba con frecuencia. Desde muy pequeño, Adrián corría descalzo por el campo, no como parte de un juego, sino porque debía llevar recados a su madre, recoger leña o ayudar a su padre en las labores agrícolas. Un día, durante una competencia escolar improvisada, su velocidad dejó atónitos a todos. Fue entonces cuando el maestro del pueblo, don Eugenio, se le acercó y le dijo con firmeza: «Adrián, con entrenamiento podrías llegar lejos, podrías cambiar tu destino». Esas palabras se grabaron en su memoria para siempre. A los 16 años, comenzó a competir en torneos regionales. Corría con zapatillas gastadas y ropa prestada, pero eso no lo detuvo. Su talento natural pronto lo llevó a campeonatos nacionales, y con cada victoria acumulaba no solo medallas, sino oportunidades. Obtuvo becas, entrenadores y finalmente contratos de patrocinio. A los 23 años, Adrián era uno de los velocistas más prometedores de Sudamérica. Había ganado múltiples medallas, comprado una casa para sus padres y alquilado un departamento en una zona privilegiada del país. Todo parecía indicar que su vida era un sueño hecho realidad. Pero todo cambió una noche fría, en la carretera que conecta La Paz con la frontera peruana. Adrián viajaba en un bus interprovincial rumbo a las Olimpiadas Sudamericanas. La luna iluminaba tenuemente las montañas y los abismos que rodeaban la vía. Iba con ilusión, escuchando música motivadora en sus audífonos, imaginando el momento de cruzar la meta y ondear la bandera de Bolivia. Sin previo aviso, el bus derrapó bruscamente. El conductor, exhausto tras largas horas al volante, perdió el control. El vehículo se deslizó peligrosamente hacia la baranda de seguridad. Los gritos de los pasajeros retumbaron en la oscuridad mientras el bus, en un violento giro, cayó al vacío rodando por una pendiente empinada de más de 80 metros. Adrián sintió su cuerpo golpear con fuerza los asientos metálicos. Todo se volvió caos. Polvo, cristales rotos, el sonido metálico de la estructura deformándose. Finalmente, un golpe seco detuvo el vehículo en medio de un barranco estrecho, atrapado entre rocas y arbustos. Los equipos de rescate tardaron casi 2 horas en llegar. La carretera estaba bloqueada, el terreno era hostil y oscuro. Con cuerdas y linternas, los bomberos descendieron para asistir a los heridos. La escena era devastadora. Adrián estaba consciente por momentos. Sentía su pierna izquierda gravemente dañada y la derecha atrapada bajo el metal. Escuchaba llantos, susurros de ayuda y también un silencio inquietante que se colaba entre los gritos. Pedro Gutiérrez, uno de los rescatistas, logró llegar hasta él y le tomó la mano. «Tranquilo, muchacho, te sacaremos de aquí». Durante 3 largas horas trabajaron con herramientas hidráulicas para liberarlo. El frío calaba los huesos y Adrián empezaba a perder fuerzas. Cuando finalmente lo sacaron,
fue envuelto en mantas térmicas y llevado en ambulancia por la misma ruta que había tomado con Esperanza, ahora con el cuerpo quebrado. Pasó 12 días en coma inducido debido a la gravedad de sus heridas. Entre sueños difusos, revivía el accidente. Escuchaba los cristales romperse así como los ecos de los gritos. Veía imágenes de su infancia en el pueblo, corriendo entre las montañas, entrenando descalzo en los caminos de tierra, y la sonrisa de sus padres orgullosos cuando ganaba su primera medalla de atletismo. Al despertar, una luz blanca lo cegó. Su madre lloraba mientras le sujetaba la mano. Él intentó moverse, pero algo no estaba bien. «Mamá, ¿dónde está mi pierna?», preguntó con voz apenas audible. Ella no respondió. Solo lo abrazó con fuerza, intentando contener su propio dolor. El grito de Adrián rompió el silencio de la habitación. Su mundo se había desmoronado. Las carreras, los estadios, las metas. Todo parecía haber quedado en el pasado. Durante días se negó a comer. Quería rendirse y dejarse morir. Solo 2 pensamientos lo consumían. Su vida ya no tenía sentido. Y la empresa de transporte debía pagar. Fue en ese oscuro momento cuando conoció a Camila Herrera, una joven enfermera de mirada firme y voz dulce. Lo visitaba todos los días, aunque él apenas reaccionara. Un día, con tono desafiante, le dijo: «He visto a personas que han perdido más que tú y no se rinden. ¿Vas a dejar que una pierna defina tu vida?». Al día siguiente volvió, mostrándole videos de atletas paralímpicos que corrían con prótesis o competían en sillas de ruedas. Habló de disciplina, resiliencia y segundas oportunidades. «Tú ya fuiste un campeón. ¿Qué te impide volver a serlo?», le dijo, mientras lo ayudaba a mover los brazos en sus primeros ejercicios de rehabilitación. Las palabras de Camila removieron algo en su interior. Recordó su infancia. Si había corrido entre piedras descalzo en las montañas, ¿por qué no podía hacerlo ahora, aunque fuera desde una silla de ruedas? Al inicio, la empresa responsable del accidente prometió cubrir los gastos médicos, pero cuando las facturas aumentaron, desaparecieron. Cambiaron de nombre legal y dejaron a todos los heridos abandonados, incluido Adrián. La familia de Adrián quedó en la ruina. Tuvieron que vender la casa que él les había comprado y regresar al campo. Su padre, Héctor, no pudo contener la rabia. Cada noche miraba la foto del empresario Rodolfo Vega, dueño de la empresa responsable, sabiendo que seguiría impune, hasta que una noche no pudo más. Tomó su viejo automóvil y esperó a Rodolfo afuera de un restaurante lujoso. Cuando lo vio salir, aceleró. En el tablero, una foto de Adrián en silla de ruedas le hizo dudar. Pero solo por un instante. El odio fue más fuerte. Atropelló a Rodolfo y se dio a la fuga. Rodolfo sobrevivió, aunque quedó paralítico. La noticia se volvió viral. Empresario ligado a accidente de bus ahora en silla de ruedas. Unas cámaras de seguridad revelaron quién había sido el perpetrador del acto de venganza hacia el empresario. Héctor fue apresado rápidamente. Adrián se enteró por las noticias y fue a visitar a su padre en prisión. «Papá, no quiero que vivas con esa carga, te perdono. Yo encontré un nuevo camino, los Juegos Paralímpicos». Guiado por Camila, Adrián comenzó a entrenar. Día tras día perfeccionaba su técnica. El camino fue largo, pero su determinación no se quebró. Eventualmente fue seleccionado para representar a Bolivia en los Juegos Paralímpicos Internacionales. En la carrera final, cuando cruzó la línea de meta, el estadio explotó en aplausos. Adrián había ganado el oro paralímpico. No solo había vencido en la pista, también a sus demonios. 3 años después, Rodolfo Vega, el empresario avaro,
Murió solo, sin familia ni amigos. Fue abandonado en un instituto médico. Adrián, en cambio, seguía visitando a su padre en la cárcel. Incluso llevaba sus medallas y esperanzas ganadas recientemente. Cuando Héctor salió libre, ambos lloraron. Comprendieron que la venganza no devolvía lo perdido, pero el amor y la esperanza aún podían salvar algo. La vida puede quitarte mucho en un segundo, pero nunca podrá arrebatarte la voluntad de seguir adelante. Porque el verdadero oro no está en las medallas, sino en el corazón que decide no rendirse. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia cargada de tensión, drama y redención. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este tipo de contenido, compártelo con quienes también aman los crímenes y el suspenso. Nos vemos en el próximo video de Crímenes y Engaños.